Dios les bendiga, bienvenidos hoy con la clase La caída de la religión apóstata. Vamos hacia nuestra introducción donde vamos a ver cómo ella nos explica que el final del anticristo la vamos a ver en el capítulo 17 como la caída de la gran ramera, esto refiriéndose a la religión del imperio. Y en el capítulo 18 vamos a ver cómo se celebra anticipadamente la destrucción física y política de Babilonia. Al reino del anticristo se le llama también Babilonia, esto por la fuerza con la que avanzará sobre el mundo. Recordando quién es este reino o quién fue este reino en el pasado, vamos a nombrar a Babilonia de Nimrod, que en Génesis 10:9 se le llamaba vigoroso cazador. Este se hizo grande en la llanura de Sinar y fundó muchas ciudades. También está el gran imperio de Babilonia bajo Nabucodonosor, el cual sometió muchos pueblos, incluyendo a Israel, nos dice Segunda de Reyes 25:1. A este reino, refiriéndose al del anticristo, se le conocerá como la Roma revivida, ilustrada con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que nos habla Daniel 7:7 y ahora Apocalipsis 17:9. Cuando leemos en el versículo el misterio de Babilonia, es una referencia al reino del mal, al imperio del anticristo, que tendrá todas las fuerzas humanas y diabólicas a su disposición. Este reino parecerá un reino invencible. Esto hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, aparezca en su segunda venida. Vamos a nuestro primer punto ya en el tema, donde dice el misterio de la gran ramera y de la bestia. Vamos a estar en el capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a tener la descripción de la gran ramera, verso 1. Antes, recordemos que en el capítulo anterior, el ángel anunció el juicio de Babilonia, esto en el 16, 17, 19. Y en los capítulos que hoy vamos a tener, que son el 17 y el 18, se nos van a dar los detalles de ese juicio que se anunció en el capítulo 16, 17 al 19. En Apocalipsis 17 veremos a Babilonia como un sistema eclesiástico apóstata que da poder al anticristo. En el capítulo 18 lo que vamos a ver es su aspecto político, refiriéndose, al aspecto político de la capital del imperio del anticristo. En el verso 2, en este capítulo 17, se va a llamar 4 veces ramera, y a su pecado se le va a llamar fornicación. Y su influencia dice que se extiende a todo el mundo, incluyendo a los reyes de la tierra. La gran ramera, refiriéndose a la iglesia apóstata que profesa servir a Dios, pero la realidad es que sirve y adora a otros dioses. Es un ecumenismo que abarca toda religión, filosofía y doctrina que sirva a sus propósitos. ¿Qué es ecumenismo? Es el movimiento que promueve la unidad entre todas las denominaciones con el fin de conseguir una religión o una iglesia universal. Este sistema está incubándose hoy día en el rechazo de las doctrinas esenciales del Evangelio. La expansión de la nueva era que desvía la fe en el Dios de las Escrituras y los movimientos liberales dentro y fuera de la Iglesia católica y evangélica están en busca de un cristianismo ecuménico universal, y esto a cualquier costo. La gran ramera reina sobre los reyes de la tierra, nos dice el verso 18. También nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Esto lo que significa es que está sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Y el verso 9 nos dice que sobre 7 montes, esto para recordarnos la ciudad de Roma. Recuerde que Juan está tratando de que entendamos lo que él está viendo, así que toma referencia de lo que él conoce para que podamos nosotros ahora entender lo que se nos quería transmitir. En el verso 10 nos dice que la fuerza de esta iglesia apóstata está en su alianza con los jefes de Estado y reyes. Los 7 montes, según Juan, son 7 reinos o 7 sistemas de gobierno. Babilonia es un símbolo de la manifestación final de la rebelión contra Dios. La gran ramera está sentada sobre una bestia escarlata, nos dice el verso 3. La bestia es el gobierno mundial o político del anticristo. O sea, al decir que es una bestia escarlata, lo que se está refiriendo es a un gobierno mundial o político del anticristo, el cual apoya y da fuerzas a la iglesia apóstata y que por un tiempo parece ser dominado por ella. Algunas descripciones más que podemos dar de la ramera es que estaba vestida de púrpura y escarlata. Estos colores se relacionan con Roma y con la bestia. El escarlata es el color del dragón, nos lo dice Apocalipsis 12:3, y de la bestia en Apocalipsis 17:3. También nos dice que está adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. Nos habla del lujo, de la riqueza. Para algunos representa los espléndidos atuendos de obispos y de cardenales. También dice que tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones, lo que nos está hablando de su autoindulgencia y de su opulencia. Desafortunadamente ya se está viendo en el cristianismo este tipo de manifestaciones, la autoindulgencia y la opulencia. Verso 4. Punto 4. En su frente dice que tiene un nombre escrito. Esto refiriéndose a la identificación de su carácter. También dice que su nombre, Babilonia la Grande, describe la confusión de las religiones falsas. Es enemiga de Dios y de los santos, nos dice el verso 6 en el capítulo 17, a los cuales asesina y oprime a través de los tiempos. Punto B. Nos dice el misterio de la bestia. Verso 7. Existirá una estrecha relación entre la bestia y la ramera, tanto así que la existencia y el poder de la segunda se van a apoyar en la primera. La bestia dice que tiene 7 cabezas, que son 7 montes, representando los 7 sistemas de gobierno. También tiene 10 cuernos, que son 10 reyes. Estos obtendrán su poder y lo darán a la bestia porque serán sus aliados. Según Daniel 7, los versos 7 y 24, la cuarta bestia tiene 10 cuernos, que son 10 reyes, de los cuales saldrá o emergerá el anticristo. El número 10, porque recuerde que estamos con simbología, puede ser también una designación simbólica de la plenitud del poder del anticristo. En tal caso, los reyes representan los poderes de las naciones de la tierra que seguirán al anticristo. Verso 8. La bestia tendrá 3 etapas. Una, dice que era. Esto significa que existió en el pasado. La segunda es que no es. Eso nos dice que hay un tiempo en que no existiría. Y la tercera
está por subir del abismo, hablando de su naturaleza diabólica y su manifestación futura. Las 3 etapas se identifican con las 7 cabezas. Esto en los versos 9 y 10. Vamos al verso 10, donde según este verso, 5 de estos reyes o imperios ya pasaron. Por eso es que se identifica con las 7 cabezas. Lo primero era que era, segundo que no es, y el otro que está por subir. Aquí vamos otra vez a este orden. Los cinco de estos reyes o de estos imperios dice que ya pasaron. Uno estaba presente en el tiempo de Juan y otro estaba por venir. Los 5 imperios pasados fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El presente en el cual estaba Juan era Roma. Y el futuro, el que estaba por venir, sería o será el del anticristo. Con la ayuda de los 10 reyes o de los 10 reinos, el anticristo se elevará o se eleva al poder mundial por medio de una conquista pacífica. Al establecer él una confederación de naciones europeas, logra la paz en el Medio Oriente y hace un acuerdo o un trato con Israel. Así es como logra ser visto como el gran líder esperado por el mundo entero. Ahora, a los 3 años y medio, romperá el pacto con Israel. Daniel 9:27, donde dice que cesará la ofrenda y el sacrificio. Y inspirado por Satanás y apoyado por el falso profeta, se convertirá en un dictador mundial, declarándose Dios y Señor con minúscula de la política universal. Verso 11. En esta forma, la bestia es tanto el 7º rey o reino, según Daniel 2, 41-43, como el 8º. Su imperio será un resurgimiento del antiguo imperio romano, refiriéndose al carácter de aquel imperio, la crueldad con la que se manifestó. Verso 13 nos dice, los 10 reyes tienen como propósito darle el poder y la autoridad al anticristo para pelear contra el Cordero. Daniel 7:24. Vamos ahora al verso 14 del capítulo 17. Dice, el Cordero vencerá a todos en la batalla final. ¿Recuerdan cómo se llama esta batalla? La del Armagedón. Apocalipsis 19, 11, del verso 11 al 21. El Cordero vencedor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Designado títulos a Jehová. Aquí le pongo las citas que están en Deuteronomio, Daniel, Salmos y Primera de Timoteo. Ahora, la aplicación a Cristo de estos títulos en este verso 14 es bien importante porque en el tiempo de Juan, el emperador romano Domiciano, él se hacía llamar Señor y Dios. Por eso estamos haciendo la referencia de este título a Jehová en el Antiguo Testamento y ahora al Cordero, para que no se fuera a confundir con lo que el emperador romano en aquel momento, Domiciano, se hacía llamar. Punto C. Dice el misterio de la ramera, verso 15. Este misterio consiste en la manera en que ésta será destruida, porque se hará por el mismo sistema sobre el que ella se sentará y del que adquirirá su identidad y su fuerza. Verso 16. Después de que el sistema del anticristo use a la gran ramera para obtener dominio y poder, la odiarán. Y dice que la despojarán de sus lujosas ropas
de sus joyas y de sus riquezas. Su destrucción será total. Dice que devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El verso 17 el verso no nos hace la pregunta, nosotros hacemos la pregunta. ¿Cuál será la reacción o la razón de este cambio tan radical? Posiblemente el sistema religioso de la ramera se ponga en competencia con el culto religioso de la bestia, promovido por el falso profeta. Así que si se destruye a esta, además de poseer sus riquezas, el anticristo será el único objeto de adoración al declararse a sí mismo como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Sin embargo, cuando usted lee este verso 17, dice que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. 2 puntos. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que creo que es la respuesta más acertada a esa pregunta. Lo que no saben el anticristo y sus aliados es que sus actividades, aunque parezcan actos de su propia voluntad, sus pensamientos y su corazón en ese momento son controlados por Dios para llevarlos a su final. Hemos llegado al final del primer punto, que es el capítulo 17, con la pregunta, entonces, ¿quién es la gran ramera? El punto número 2 dice, la caída de Babilonia, la gran ciudad. Se anuncia el destino de Babilonia. Ahora vamos a entrar al capítulo 18. Vimos en el capítulo anterior, hablando del 17, cómo se derrumba el sistema religioso del reino del anticristo. Ahora veremos la caída de su grandeza política. Verso 1. Juan ve el descenso de otro ángel, dice, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verso 2. Este con voz potente anunció la caída de la gran Babilonia. Lo que se dice acerca de la ruina de esta ciudad imperial es una réplica de las canciones o endechas de condenación de los profetas del Antiguo Testamento sobre las naciones hostiles de sus respectivas épocas. En otras palabras, el lenguaje que usaron estos profetas para condenar a aquellas naciones es el lenguaje que se está usando ahora para condenar la Gran Babilonia. Por eso es posible que Juan tuviera en mente las profecías contra Babilonia que se hacen en Isaías en los capítulos 13, en el capítulo 21 y en el 43, y también en Jeremías en los capítulos 50 y 51. Aquí dice, se describe la destrucción del sistema comercial y económico mundial del anticristo, en especial de la ciudad designada como Roma revivida, que será la capital del imperio del anticristo. El doble anuncio donde dice ha caído, sugiere un doble juicio para Babilonia. Uno es como poder eclesiástico, que fue el que vimos ahora en el capítulo 17, del verso 1 al 18. Y el otro es como potencia política, que es el que estamos describiendo en el capítulo 18, del verso 1 al 24. Vamos al verso 3. Las dos primeras cláusulas de este verso son un eco de lo que se dice en Apocalipsis 14:8 y en el 17:2. Los mercaderes se han enriquecido, dice este verso, de la potencia de sus deleites. Eso significa que la ramera usa promesas de poder, de riqueza y lujurias para atraer a sus seguidores. Verso 4. Aquí se hace un llamado de Dios para que su pueblo huya de la ciudad pagana por dos razones. Una era para que ellos no participen, porque esto está por venir, para que ellos no participen de sus pecados.
Y el otro es que el pueblo del Señor es llamado a salir de Babilonia, a abandonar el espíritu del mundo. Así que todavía tenemos este llamado como pueblo de Dios. No participar del pecado que cometen aquellos que no conocen y no quieren conocer al Señor. El otro dice es, ni recibáis parte de sus plagas, es decir, para escapar de su juicio. Si no se participa del pecado, no se recibe la plaga. Este llamado nos dice que a pesar del poder y el esfuerzo del anticristo, no logrará destruir del todo al pueblo del Señor. Tenemos que recordar que el propósito de Dios al derramar los juicios de la tribulación sobre los moradores de la tierra es hacer que los israelitas se vuelvan a Él y reconozcan a su Hijo como el Mesías. Por eso el Señor no permitirá que su pueblo sea aniquilado, sino probado y diezmado. Verso 5. El juicio contra esta ciudad será en proporción a su autoglorificación, a su desenfreno y a su orgullo. Porque dice el versículo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 6. El Señor enviará a esta ciudad, o más bien sociedad enemiga del pueblo de Dios, el doble de todo lo malo que ella ha hecho. Dice el verso, pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Versos 7 y 8. El castigo final le vendrá en forma de 3 plagas a la gran Babilonia, a esa sociedad corrupta, a aquellos que no se rindieron delante del Señor Todopoderoso. Dice, le vendrán muerte, llanto y hambre. Dios ejecutará este juicio por medio de los ejércitos del anticristo. Punto B. Se lamenta la caída de Babilonia. Verso 9. Los que lamenten la caída de Babilonia serán los que en alguna manera se habrán beneficiado de su comercio y economía. Se pueden contar entre ellos reyes, mercaderes, marineros, navegantes. Verso 10. Dice que los reyes se lamentarán por el poderío que se perdió. El verso 11, los mercaderes, porque Babilonia era el centro mundial o será el centro mundial del comercio, y ellos se enriquecerán con ella. Este será, cuando venga este juicio, el final de la mercadería mundial que oprime y controla la política del mundo. En tiempos de Juan, cuando él recibió esta visión, Roma era el principal mercado. Sus habitantes vivían, dice, lujosamente y exigían los mejores alimentos, los mejores vestidos de Asia y de África. Y recuerde que cuando venían estas demandas, había gente que pagaba un precio por ello. Y no me refiero a dinero, sino de explotación, de abuso. Juan, en los versos del 12 al 13, da una lista de las mercaderías más codiciadas o que van a ser más codiciadas en esa época. Y todavía, al día de hoy, esta mercadería sigue siendo de gran estima en todos los países. Entonces lo fue en la Roma antigua, lo sigue manteniendo y lo va a hacer cuando venga este tiempo. Verso 17. Todos los que hayan pensado que Roma era suprema e invencible serán abatidos en un momento. Esto nos indica que toda la economía del anticristo será destruida en menos de lo que se piensa. Verso 18. La opulencia de esta ciudad se deduce del lamento de la gente cuando dice o cuando dirá, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad
cuando la están viendo arder y ser destruida. El gran dolor, dice, de esto será lo repentino, lo rápido que sucedió. Dice en una hora, refiriéndose al poco tiempo. Esto lo encuentran en el capítulo 18, en los versos 10, 17 y 19. Esto, para reflexión, es una gran lección. Para todos aquellos que piensan que las grandes cosas que los hombres son capaces de levantar están fuera del alcance del poder de Dios. Así que cuidémonos de lo que es la soberbia del humanismo. Y agrego del humanismo moderno, porque la sociedad está creciendo en creer que podemos. También del orgullo de la inteligencia, de confiar en nuestras hazañas o logros, en vez de hacerlo en el poder y la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que intencionalmente alimentar nuestro conocimiento, adquirir una relación para poder otorgarle el poder y nuestra voluntad al Dios Todopoderoso. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, aquellos que consideran que Él es necesario para sus vidas. Punto C. Se celebra la victoria sobre Babilonia, verso 20. De los lamentos, donde se decía, ay de lo que estaba viéndose, la gran destrucción de esta ciudad, Juan pasa a un himno de victoria. Los moradores de la tierra dice que se lamentan, mientras los santos en el cielo y en la tierra se regocijan en el juicio recto de Dios. El regocijo, vale la pena aclarar que no es por la muerte del pecador, sino por el cumplimiento de la justicia que tanto espera el pueblo de Dios. Verso 21. La destrucción de esta ciudad de Babilonia dice que será total y definitiva, donde dice nunca más será hallada. Verso 22 va describiendo escenas para ver su desaparición. Sus músicos no volverán a oírse, ni los trabajos industriales o domésticos, dice que se hallarán más dentro de ella. Verso 23. No quedará, dice, señal de vida. Las luces de los hogares y en los trabajos no alumbrarán más. No, ni siquiera, dice, habrá sonidos de alegría. Dice, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. 3 razones que se dan para este horrendo juicio. Una es, tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Esto lo que nos lleva es a la corrupción y al engaño con que los grandes manejan los negocios del mundo pecador. La situación de verdad es alarmante. Veremos el tráfico que existe de mercaderías ilegales, cómo se ha propagado la droga, la pornografía, el tráfico humano y muchas cosas más que no me alcanzaría a nombrar. Lo otro que dice es, por tus hechicerías fueron engañadas las naciones. El mundo ha sido invadido por cultos satánicos, sectas diabólicas y prácticas de ocultismo, por nombrar algunas. Si vemos ahora en nuestro tiempo que las cosas están mal, ¿cómo será cuando vengan estos días de una corrupción totalmente desenfrenada? Así que imagínense. 3, verso 24. En ella dice que se halló la sangre de los profetas y de los santos. El impío hará lo que quiera, pero llegará el momento que tendrá que enfrentar la justicia de Dios. A conforme serán sus actos, recuerde que se le dará
el doble de lo que ha dado. Dice, nosotros lo que creemos en el gran yo soy, reconocemos que Dios está en el trono y que jamás pierde el control de todo lo que sucede y lo que sucederá en el mundo. Esa es nuestra fe, que Dios sabe cómo conducir el tiempo por las eras, por las épocas, hasta llegar a la victoria que se nos ha prometido. Pregunta clave. Se sugiere un doble juicio a Babilonia. La pregunta es, ¿cuáles son? Reflexión. La corrupción política, moral y religiosa del mundo llegará a su trágico final, porque recuerda que empezó, se está desarrollando y va a concluir. Pero ese trágico final será con el triunfo de Cristo Jesús. Hoy se puede cambiar el final trágico. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el ser humano es pecador. Pero Primera de Juan 1:9 contesta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo que agrega Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos por qué perecer en los juicios que vendrán en ese tiempo. Así que si tú estás de acuerdo conmigo y no has recibido al Señor, puedes decir, Señor Jesús, soy pecador y necesito tu perdón. Te invito a que entres en mi corazón, pero también en mi vida. Moriste en la cruz para salvarme. Te recibo como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Si usted ha hecho esta oración, su nombre se escribirá en el libro de la vida, quedando testimonio de una salvación tan grande. La próxima semana estaremos con una gran boda y la manifestación del Rey. Muchas bendiciones.